Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Nelson Encarnación. Vamos a hacer la exposición de lo que es en base al PEA, lo que son las pruebas que se les pueden hacer a los transformadores. En lo entendido y lo estudiado, pues vamos a hacer la prueba de cortocircuito, la prueba de resistencia dieléctrica, la prueba de resistencia a lo que es para rayos. Yo me he concentrado más en la prueba de las pruebas de aceite, o sea, las pruebas dieléctricas del aceite. Vamos a ver la degeneración del aceite aislante. La degeneración depende de varios factores. Entre esos factores está el tipo de transformador, la ubicación que tenga el transformador, la carga y la temperatura. El tipo de transformador va basado en lo que son trifásico, monofásico, en base a eso y en base a las especificaciones de cada fabricante. La ubicación. Vamos a ver, por ejemplo, los transformadores aéreos. Los transformadores aéreos, digamos que están a una temperatura, más una ubicación de un lugar que sea demasiado contaminado, porque sea una zona desértica, salada, como más o menos que esté, por ejemplo, en la costa, en la playa, para un transformador que va a estar en la sierra, en la altura. Hay una diferencia de lo que es, por ejemplo, la rigidez. Aguanta más, aguanta menos la carga. Va a ser en base a la tensión que tenga cada transformador. Por ejemplo, puede ser de milivoltios, puede ser megavoltios. La temperatura que va a estar, si es lugar soleado, bajo techo, subterráneo, y el tipo de trabajo que se vaya a hacer. La relación entre el aceite es la presencia de la humedad en el aceite, el agua. Esta medida se lo hace en ppm, partes por millón del agua por aceite. El valor máximo según la norma IC 296 para transformadores no debe superar los 30 ppm, aunque algunos fabricantes pueden recomendar máximo de 10 ppm de agua para transformadores eléctricos de alta tensión de 170 kilovoltios. La contaminación de aceite aislante está basada en relación a las partículas. La fabricación de los transformadores implica la utilización de papeles y celulosa que pueden desprender pequeñas partes por vibración, etc. Además, los transformadores necesitan un respirador para poder compensar la dilatación del aceite, siendo foco de entrada de polvo, etc. al interior del transformador. O sea que tienen, digamos, un área por donde que puede ser un desfogador de calor, o en base si tiene algún tipo de presión dentro del mismo. La oxidación, esfuerzo de trabajo, puntos calientes de generación de las partículas y suciedad y descompensación que provocan la generación de gases disueltos y oxidación de aceites aislantes de los transformadores. En base a eso también se hacen las pruebas. Análisis del aceite. El mantenimiento preventivo debe incluir un análisis de aceite mediante las diferentes pruebas que eviten fallas inesperadas en todo el transformador, con las consiguientes consecuencias económicas de calidad del servicio del suministro eléctrico. La necesidad del mantenimiento de un transformador eléctrico es, por lo tanto, directamente proporcional al valor del mismo y a la importancia del suministro de energía que ofrece. Las pruebas básicas que pueden hacerse a los aceites aislantes para un transformador son: tensión superficial, valor físico del aceite con relación a la viscosidad. Esa prueba se la hace en base a la norma 445 y a la norma ASTM de 85, que son unas normas en base a los aceites que van a tener un desgaste interno. La viscosidad máxima establecida para el aceite dieléctrico son las diferentes temperaturas. Y por ejemplo, digamos que a 100 grados Celsius hay una cierta temperatura que será de 3 centímetros por temperatura, que es bien complicado. Las pruebas básicas, por ejemplo, la de tensión interfacial es muy sensible en la detección de aceite soluble, polar y contaminantes, tales como ácidos y lodos que se pueden formar a partir de oxidación de aceite transformador. Es como un transformador, digamos que es como un carro. Si usted no le da mantenimiento, el aceite se va a dañar, se va a hacer viscoso, se va a deteriorar. El aceite, esta prueba de tensión interfacial, esa la hace en base a la norma ASTM de 971.
Los valores mínimos permitidos de un aceite. Los valores mínimos permitidos por un aceite, digamos que un aceite nuevo es 45 dinas sobre centímetro cuadrado. El aceite usado son sobre 25 dinas sobre centímetro cuadrado. Y el agua destilada, ese ahí está sobre 70 dinas sobre centímetro cuadrado. La prueba sobre turbidez y color, tanto en presencia de agua como en otras partículas disueltas, produce turbiedad en el aceite. Estas normas están dispuestas por ASTM D 1524 y la ASTM 1500. Las pruebas básicas que pueden hacerse a los aceites aislantes para transformadores. La de test de rigidez eléctrica. Consiste en la comprobación de la capacidad aislante de aceite transformador mediante la extracción de muestra, el uso de un aparato comprobador de rigidez eléctrica conocido como vulgarmente como chismómetro. ¿Ya? ¿En qué consiste este chismómetro? Este chismómetro está puesto por una base que es como una tipo de envase en la cual vierten el aceite, en la cual están dos electrodos sumergidos sobre ese aceite, y ese aceite va a ser ingresado sobre ese chismómetro, que va a poner cierta tensión alta, porque va a ser sobre kilovoltios, para ver a qué temperatura, a qué tensión va a ser chispa dentro la que son los dos comprobadores que están internos. Existen de acuerdo a distintos criterios de prueba, pero en general se pueden afirmar que se pueden aplicar 6 rupturas dieléctricas con intervalos de 10 minutos. La primera no se toma en cuenta y el promedio de las otras 5 se toma como la tensión de ruptura de rigidez eléctrica. Normalmente la rigidez eléctrica está en aceite aislante, debe comprobarse de la siguiente forma, o sea que es bien complicado. El aceite degradado y contaminado de 10 a 28 kilovoltios, aceite carbonizado no degradado de 28 a 33 kilovoltios, aceites nuevos sin desgaste físico de 33 a 34 kilovoltios, aceite nuevo desagitado de 40 a 50 kilovoltios. Las pruebas básicas son bien diferentes, bien complicadas. Las pruebas básicas se pueden hacer a los aceites aislantes para transformadores son agua disuelta en el aceite mediante en ppm, partes por millón, y de efecto directo en las pérdidas de rigidez eléctrica de la muestra. Esta es la norma ASTM de 1533. Como se dijo, los valores máximos permitidos dependen del aceite, son el siguiente: aceite nuevo 10 partes por millón, aceite usado 30 partes por millón. La neutralización del aceite, esos son los niveles ácidos de aceite como referencia en la oxidación del mismo. Todo este tipo de normas, por ejemplo, digamos la norma ASTM, esta norma está basada en lo que son las partes por millón. Esta norma es muy complicada. Esta norma va a explicarnos sobre lo que es el aceite en el agua, lo que tiene sus estándares. En base a esto también hay la prueba del aceite de color, que sacamos por ejemplo los tubos de ensayos, verificamos mediante el aceite cómo se hace, cómo se realiza. En base a los tubos de ensayo vamos a ingresar el aceite por la cual se va a realizar el ensayo, para que dependiendo del color que bote el transformador, vamos a ver si el aceite aún está activo, si aún está funcional, y si es así pondremos el transformador con el mismo aceite, si es funcional, a que vuelva a su vida útil hasta cierto tiempo que se le va a volver a dar mantenimiento. Bueno, de mi parte esa ha sido la intervención, ingeniero. Espero que haya tratado los temas que están pendientes y sea de su agrado. Un placer, que pase un buen día.